Buenos días a todos. Soy Aurora Puga y quisiera daros la bienvenida a una nueva edición de nuestras sesiones abiertas de formación. Recordaros que esta sesión va a ser grabada y que la tendréis disponible todos aquellos que estáis asistiendo en directo unos minutos después de finalizar en el mismo enlace en el que habéis accedido a la formación, ¿ok? Además, tenéis disponible el chat de preguntas que está abierto para que podáis ir dejando todas vuestras preguntas y comentarios durante la sesión. Algunos los contestaremos en el propio chat, pero la mayoría lo que haremos es tratarlos al final de la sesión. Emerson, que es el compañero que va a hacer la presentación hoy, os será contestando y podéis charlar con él cualquier tema que os haya quedado en el tintero durante la sesión de formación. Emerson es la persona, el consultor que hoy va a estar con nosotros, es un especialista senior en Business Intelligence y en Power BI en particular, y os va a mostrar cómo generar la conexión a un origen de datos. En este caso va a ser una base de datos de Dynamics 365 Business Central, y cómo generar y transformar esos datos y generar el modelo que luego explotará y podréis visualizar. El caso se va a ver de forma completa y creo que va a ser muy práctico y muy ilustrativo. Espero que la sesión os resulte muy interesante y que le saquéis muchísimo partido. Sin más, doy paso a mi compañero Emerson para que os cuente un poquito más. Buenos días a todos. Muchas gracias, Aurora, por la introducción. Muchas gracias a todos por el interés y por estar presente en ese webinar. Voy a intentar a lo largo de los próximos 45 o 50 minutos enseñar de una manera muy práctica cómo nosotros podemos partir de cero, digamos, conectando a unos datos y generar una solución básica, evidentemente, de lo que tenemos aquí tiempo de presentar, una solución de Business Intelligence montada sobre la plataforma de Power BI. ¿Vale? Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una brevísima introducción de un par de conceptos, solo para que sepamos dónde estamos, ¿no? Es decir, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? O el objetivo de la sesión es mostrar un poco cómo funciona Power BI como herramienta de conexión, tratamiento de datos y creación de un modelo de Business Intelligence. Pero bueno, no todo el mundo tiene está al mismo nivel de conocimiento, por lo tanto me gustaría utilizar 3 minutos nomás para aclarar algunos algunos conceptos de lo que vamos a hacer para luego entrar realmente en la parte práctica y enseñar desde el software cómo podemos partir de ese documento en blanco, como digo yo, y llegar a una herramienta que nos permita utilizar las informaciones que tenemos en nuestro sistema como base para tomar decisiones en la empresa. Disculpa, Emerson, se te ha desactivado el micrófono. Perdón. Perfecto. ¿Y ahora? Sí, ¿no? Creo que fue solo en el último ya se te segundo, escucha ¿verdad? bien. Sí. Bueno, muy bien. Yo decía, lo que vamos a hacer es montar una herramienta de Business Intelligence y analítica de datos. ¿Pero qué es eso? Bueno, esencialmente, sin entrar en esa definición más formal que da aquí Gartner, que son las aplicaciones, la infraestructura y las herramientas, digamos, para conectar a datos y producir mejores informaciones, una frase que está aquí, yo creo que resume eso. Una herramienta de Business Intelligence es una herramienta capaz de transformar datos en información para mejorar las decisiones. ¿Y qué significa eso de transformar datos en información? Que parece una frase hecha, ¿no? Es decir, transformar datos en informaciones, por ejemplo, si yo tengo 40.000 registros en una tabla de base de datos acerca de ventas de productos, por ejemplo, yo no puedo analizar cada uno de los 40.000 registros. Yo lo que quiero es agregar esa información con base en diferentes dimensiones para tener una información, números agregados que me permitan ver si estoy vendiendo más o menos, si un determinado tipo de producto vende mejor que otro, si un determinado cliente está dejando de comprar. Eso es información. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar una herramienta que va a recoger un conjunto muy grande de datos y va a permitir generar informes que me ayuden en esa tomada de decisión. Esencialmente es eso lo que queremos hacer.
ese proceso es un proceso que en líneas muy generales tiene esas tres grandes etapas, digamos. Una etapa de conexión a fuentes de información, donde aquí lo importante es que yo pueda conectarme a cualquier tipo de fuente de información, esté en la nube, esté en local, esté en ficheros, esté en base de datos o en cualquier otro tipo de herramienta. Luego yo tengo que tener capacidad de realizar unos cálculos para crear paneles, para crear gráficos, informes, etcétera. Y luego yo tengo que tener la capacidad de generar esos informes y compartir esos informes con los usuarios finales, ¿vale? Por lo tanto, la herramienta que yo utilice, pues es una herramienta que tiene que cubrir todos esos puntos. ¿Qué características fundamentales yo necesito? Actualización en tiempo real. En tiempo real, entendido como en tiempo en que el usuario necesita de la actualización de la información. La mayor parte de las veces no necesitamos en tiempo real, ¿no? Pero puede que necesitemos todos los días o todas las horas. Por lo tanto, la herramienta tiene que tener capacidad de hacer eso. La conexión tiene que ser segura, evidentemente. Hay que poder explotar los datos de diferentes maneras y queremos una herramienta que permita un desarrollo rápido, que seamos ágiles en enseñar los informes y no estar en proyectos de meses y meses. Y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí. Por lo tanto, en definitiva, concretamente, las necesidades que tiene el usuario final para poder utilizar los datos que produce su empresa para generar informes que tengan información que le permita tomar mejores decisiones es conectar y tratar los datos, realizar cálculos y elaborar informes y luego compartir y explotar ese modelo con el restante de las personas. Y para eso es lo que nosotros utilizamos, el Power BI. ¿Vale? Yo estoy aquí en la herramienta de Power BI. Power BI está compuesto de dos partes, digamos, la infraestructura. Una parte que está instalada en local, que es la herramienta de desarrollo, digamos, y luego una parte en la nube que se llama el servicio de Power BI, que es una vez que yo construya mis informes, yo lo que voy a hacer es voy a publicar esos informes para que el restante de los usuarios puedan acceder a través de la nube. Digamos, yo no voy a enviar un fichero, ¿no? Si pensamos en una lógica de Excel, esta herramienta que yo tengo aquí ahora mismo, que se llama Power BI Desktop, es un software que yo bajo de la web de Power BI, instalo en mi ordenador como un Excel. Y es una herramienta de desarrollo donde, por ahora, yo tengo aquí un informe que está completamente en blanco, como si yo tuviera un Excel en blanco. Lo que vamos a hacer ahora es conectar a datos, realizar algunos cálculos, construir un par de informes. Una vez que yo tengo ese modelo terminado, entonces ahí sí, yo voy a publicar este modelo en el servicio de Power BI y es ahí donde los usuarios van a utilizarlo. Es decir, no voy, utilizando la lógica del Excel, yo no voy a enviar el fichero al usuario final. Yo lo que voy a hacer es publicar en una área de trabajo y ahí es donde, donde los usuarios van a utilizar, digamos, los informes que nos desarrollan. ¿Vale? Pero eso es lo que vamos a ver más al final. Vamos a empezar. Como yo digo, esa es la herramienta para construcción de un informe en Power BI. Pero nosotros, para poder construir un informe, hay una primera pregunta, que es, ¿qué quiero construir? Me gustaría construir un informe relacionado con la parte de ventas. Bueno, pues si yo quiero construir un informe para ver cómo están mis ventas, necesito de datos, ¿verdad? Igual que en un Excel que está en vacío, yo tengo que empezar a introducir datos. Aquí yo tengo que conectar a una herramienta donde tenga esos datos. Para hacer eso, yo vengo aquí a otra parte de Power BI, digamos, que es el Power Query. Power Query es la herramienta dentro de Power BI que me permite conectar con orígenes de datos. Como pueden ver, ahora mismo todo eso está vacío. Pues yo lo que voy a hacer es, voy aquí a decir que yo quiero un nuevo origen de datos. Si yo quiero construir un modelo, pues tengo que conectar con datos. Y aquí es donde yo tengo uno de los grandes potenciales de la herramienta, que es que yo tengo literalmente más de 100 conectores de base de datos. Yo puedo traer datos desde archivos, Excel, CSVs, XML, JSON, etc. Yo puedo traer datos desde una infinidad de bases de datos. Yo diría que todas las bases de datos importantes en el mercado tienen aquí su conector. Yo puedo traer
datos de las herramientas de la propia plataforma de Power BI de Microsoft. Yo puedo traer también datos de servicios en línea, por ejemplo. Me gustaría tener en mi informe los datos de las visitas de mi página web. Pues yo puedo conectar con el Google Analytics y traer los datos directamente de Google Analytics aquí a este informe para verlo en conjunto con datos de mis finanzas, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Nosotros vamos a hacer una conexión, que desde un punto de vista técnico se llama una conexión de un origen o data, ¿vale? Que son servicios web que me van a traer datos desde Business Central, como ha dicho Aurora. ¿Vale? Eso está previamente preparado, obviamente. El contexto es, una empresa utiliza el Dynamics Business Central para hacer todo como ERP, digamos. Ese sistema está generando una cierta cantidad de datos de facturación y nosotros lo que queremos es traer esos datos para acá y generar unos informes con esos datos. Muy bien, pues yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, aquí dentro de Power Query, vengo a un nuevo origen de datos, fuente o data, y él me va a pedir, pues, cuál es el origen de mis datos. Perdona, yo creo que cambié de ventana. Sí, aquí estamos. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer es conectar a un origen de OData. En la práctica, un origen de OData es una página web, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tengo aquí la URL de este conjunto de datos que me ha proporcionado la persona que trabaja con el Dynamics Business Central. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es realizar una conexión a ese origen de datos. Evidentemente, si yo ya no hubiera hecho eso previamente, tendría que hacer un login, evidentemente, ¿no? Dentro de Business Central me iba a decir, muy bien, usted quiere acceder, pues aquí necesita un usuario y una contraseña de Business Central, ¿no? En este caso en concreto no me ha pedido porque yo ya tengo esas contraseñas guardadas en mi ordenador, ¿no? Puedo ver aquí, muy bien, qué tipo de documento es una factura, un ID de factura, unas cantidades, una fecha. Muy bien, eso me parece una cosa que es correcta. Por lo tanto, yo voy a aceptar. Y él lo que va a hacer es va a traer esos datos desde el web service de Business Central para Power BI. La primera cosa que voy a hacer aquí es modificar, es cambiar el nombre de esa consulta y vamos a llamar de línea factura para identificar correctamente las cosas. Voy a hacer dos conexiones más del mismo tipo. Una para traer a mis productos, que es una URL similar, simplemente en vez de traer los datos de factura, me está trayendo los datos de producto. Y voy a escribir aquí productos. Muy bien, el nombre del producto, categoría, subcategoría, todo correcto. Es eso lo que yo quiero. Cambiar nombre una vez más. Productos. Y por fin, una cosa más que son los clientes, para que podamos ver, al final estamos vendiendo, pero queremos saber a quién vendemos y queremos saber qué productos vendemos, evidentemente. Aquí yo tengo mis productos y aquí yo tengo el nombre del cliente, si es un cliente nacional o internacional, dónde está su localización, etc. Muy bien, todo eso es correcto también. Emerson, disculpa, nos están comentando que hay algún problema con el sonido, que no se te está escuchando bien. No sé si podéis confirmarnos en el chat si estáis teniendo este problema. Alguno más, porque hay una persona que ha comentado que no se escuchaba bien. ¿Alguien nos puede confirmar si estáis escuchando bien a Emerson, por favor? Si alguien tiene problemas de audio, por favor, que nos lo deje en el chat. Vale, por el momento nadie nos confirma que más que tenga ese problema. Yo he cambiado me he quitado los auriculares, no sé si se escucha mejor.
Sí, parece Ahora. ser que sí se está escuchando bien. Puedes continuar, disculpad. ¿Se escucha bien ahora? Sí, Sí. perfecto, continúa. Vale, pues seguimos así. Yo decía, nosotros estamos en una primera etapa, que es esa etapa de conectar a los datos. ¿De acuerdo? Como he dicho, nosotros teníamos antes una hoja en blanco, esa hoja en blanco no tiene datos, yo quiero un modelo que me permita analizar mis ventas a lo largo del tiempo, siempre a lo largo del tiempo, y ahora voy a dedicar 3 minutos a eso, pero yo quiero ver mis ventas a lo largo del tiempo y yo sé que puedo verlas porque tengo aquí la fecha de mi factura, pero yo quiero también ver cuáles son los productos que estoy vendiendo y cuáles son los clientes que me están comprando esos productos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros ya hicimos esa primera parte que es la conexión de datos. ¿Cuál es una recomendación muy importante una vez que yo hago eso? Es asegurarse de que los datos están correctos en el sentido de que tienen un buen tipo de dato y todo eso. ¿Por qué? Porque después eso me va a permitir tener un modelo bien organizado. En ese caso en concreto, como son datos que vienen de base de datos, todo eso estará bien. Pero ahora vamos a crear una tabla de calendarios donde van a ver que no está bien y aprovecharemos que no todo está bien, aprovecharemos para corregir 2 o 3 cosas. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que es decir que el ID del cliente es este ABC que pone aquí, es un tipo texto. Y es correcto, porque muchas veces, aunque yo tenga IDs que sean numéricos, pues a menos que sea realmente un índice, yo debería tener como texto porque puede que tenga un código que tenga 2 ceros a la izquierda y que yo quiera mantenerlos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo aquí es texto, me parece muy bien. Incluso el código postal es importante que sea texto, porque si no, este código postal, por ejemplo, de Barcelona 08004, si yo tuviera como número, se quedaría con 8004, si yo quiero después hacer un mapa para ver, para pintar dónde están los clientes, no localizaría los clientes de Barcelona porque faltaría el 0 a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, es importante ese tema del tipo de dato. En los productos está todo bien también. En la factura vamos solamente a ver si las cantidades están correctas como números, como podemos ver aquí, y la fecha es un tipo de dato de fecha, porque pone aquí este calendario. También puedo ver cuál es el tipo de dato al seleccionar la columna, venir aquí en el menú transformar y veo que aquí yo pongo, aquí está, tipo de dato, fecha. ¿De acuerdo? Es una cuestión relevante eso y es una buena práctica que yo siempre recomiendo que cuando importemos datos se verifique eso. En el caso de datos que vienen de base de datos, como digo, eso suele venir bien porque el tipo de datos ya está definido. Pero si yo estoy trabajando con Excel, que es una situación muy común, entonces yo debo ir a definir correctamente los tipos de datos. ¿Vale? Por finalizar ese tema, yo decía, nosotros queremos ver eso a lo largo del tiempo. Y hay una cosa muy importante, que es una recomendación que yo siempre doy también, que es un modelo de Business Intelligence obligatoriamente debe tener una tabla de calendarios. Yo no debo utilizar las fechas de mi tabla de factura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la principal razón es que todas las funciones relacionadas con tiempo dentro de las herramientas de Business Intelligence, en ese caso, es así en Power BI, pero también será con otras, caso alguien trabaje con otra herramienta. Esas funciones de comparación a lo largo del tiempo, por ejemplo, de acumulaciones a lo largo del año, el famoso year to date, ese, ¿no? Todo eso funciona necesita de una tabla de calendarios y necesita que ese calendario esté completo. Es decir, si yo utilizara la fecha de mi tabla de ventas, de mi tabla de facturas, pues si la empresa está cerrada el sábado y el domingo, yo no tengo fechas de sábado y domingo y por lo tanto el calendario no estaría completo y eso generaría errores en los cálculos. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a crear aquí una tabla de calendarios. Yo simplemente voy a utilizar un código que yo tengo prehecho para los proyectos, pero crear una tabla de calendarios es muy fácil. En última instancia, pues se pueden crear las fechas en un Excel, ¿de acuerdo? Se pueden crear las fechas en un Excel y a partir de ahí importar eso exactamente de la misma manera como importaríamos cualquier otro dato de Excel. Yo voy a utilizar otra técnica que es un poco más compleja, pero bueno, como
como vais a quedar con la grabación y también nosotros podemos poner algunos recursos, pues podemos poner ese código después para quien quiera utilizar. Lo que yo voy a hacer es, yo voy a crear una tabla de calendarios a partir de una función. Yo voy a crear una consulta en blanco. En esta consulta en blanco, como podéis ver, no tiene nada. Yo voy a entrar aquí en el editor avanzado y yo voy a copiar aquí un código. Eso es una función que en última instancia me genera un calendario a partir de una fecha de inicio y de fin. Y yo voy a crear un calendario que va del 1 del 1 del 2020 al 31 del 12 del 2021, porque es el conjunto de datos de demo que yo tengo están relacionados con ese periodo, ¿vale? Yo voy a invocar esa función y eso lo que me va a generar es un calendario que, como podéis ver, va del 1 del 1 del 2020 hasta aquí el 31 de, no voy a perder el tiempo, diré hasta el final, hasta el 31 del 12 de 2021 y me crea además de eso una serie de columnas que son importantes para mi modelo después, ¿vale? Porque yo no quiero solamente la fecha, yo también quiero cuál es el año, yo también quiero cuál es el mes, yo también quiero cuál es el día de la semana. ¿Por qué? Porque eso yo voy a utilizar luego en mis informes. Por eso es interesante tener una buena tabla de calendarios. Vamos a cambiar el nombre de eso aquí a calendario. Y aquí vamos a hacer una cosa. Yo decía, es importante definir los tipos de datos. Vamos a definir bien los tipos de datos aquí, principalmente para esos números, porque si luego yo quiero hacer alguna ordenación o lo que sea con esos números, si eso no está definido como un número, él no me va a hacer correctamente las ordenaciones. Y eso es una cosa importante en la presentación del informe. Por lo tanto, yo lo que voy es seleccionar todas esas 4 columnas que están aquí y yo vengo aquí y digo que eso es un número entero. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo ya una tabla que me da el calendario, una tabla que me da mis clientes, otra que me da mis productos y otra que tiene realmente los datos de venta, que es lo que yo quiero, es mi origen de datos, digamos, para hacer los informes. Si yo terminé con eso, y vamos a decir que terminé con eso, yo ya tengo toda la información que necesito en mi modelo. Como podéis ver, yo tengo aquí 4 consultas, ¿no? 4 tablas, dejando de lado aquí esa función que genera el calendario. Yo estoy feliz ya con ese conjunto de datos. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Nosotros hemos terminado, digamos, aquella primera parte. Yo enseñé un gráfico antes, aquel círculo que tenía 3 partes, ¿no? La primera parte que es conectar y tratar los datos. Nosotros en última instancia ya lo hemos hecho. Ya hemos conectado con nuestros datos, hemos hecho un tratamiento de datos aquí muy básico, pero sí que lo hemos hecho, ¿no? De arreglar aquí los tipos de datos. Y yo estoy satisfecho, digamos, con esa configuración de los datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es venir aquí a este botón de cerrar y aplicar, y en la práctica lo que va a hacer es traer los datos de Power Query a Power BI Desktop. Antes yo estaba en la herramienta de conexión y tratamiento de datos, que es parte, digamos, de la suite, digamos, de Power BI. Y ahora, una vez que yo terminé de conectar y tratar mis datos, yo ya vengo a la herramienta principal para hacer varias cosas. Y la primera cosa que tengo, una vez que eso termine de cargar aquí los datos, ya está haciendo la conexión, aplicando las transformaciones de datos que nosotros hemos hecho en Power Query y ahora está trayendo los datos al modelo. Está tardando un poquito aquí porque a lo mejor el Business Central estará un poco saturado, pero eso no va a tardar mucho más. Aquí ya ha cargado clientes, productos. La línea de factura tarda un poco más. ¿Qué es el paso siguiente? ¿Qué es lo que yo necesito ahora mismo? Ahora mismo, antes de empezar a ver aquí elementos gráficos dentro de mi informe, podéis ver ya una cosa importante. Aquí en la parte de datos, antes estaba vacía. Ahora yo ya tengo aquí mis 4 tablas que eran las consultas que yo hice dentro del Power Query con sus respectivas columnas.
¿vale? Es decir, tengo aquí mi tabla de calendario, tengo aquí mi tabla de clientes, tengo aquí la línea de factura que tiene todos los datos numéricos, vamos a decir así, de mi modelo, y tengo aquí la dimensión de productos. Vamos a ver primero un poco esos datos. Bueno, eso me permite también decir que aquí yo tengo 3 menús, digamos, 3 vistas. Esta es la vista de informe, que es donde nosotros vamos a construir los elementos gráficos de nuestro informe. Esta es la vista de datos, donde yo veo qué datos hay en cada una de las tablas. Como podéis ver aquí, yo tengo aquí en la tabla de calendarios una columna para la fecha, una columna para cuál es el día del mes, cuál es el número del mes del año, cuál es el año, el número del día de la semana, cuál es el nombre del mes, el nombre del día de la semana, etcétera. Muy bien. En la parte de clientes, yo vengo aquí, yo tengo los clientes, cuál es, si es un cliente nacional, de exportación de la Unión Europea. Yo veo cuáles son los países que tengo aquí. Y tengo aquí España, creo que eso es Austria, es Alemania. Muy bien, es la localización de los clientes, ¿no? Aparentemente todo está correcto. La línea de factura, pues tiene aquí también todos los datos de las facturas. Y el producto, pues tengo aquí también mis productos con sus categorías y todo eso. En las licencias, pues tengo aquí licencia de suscripción de Dynamics, que está en la categoría de licencias, correcto. Todo eso me parece bien, ¿vale? Sin embargo, yo tengo aquí una tercera pestaña que es extremadamente importante revisarla antes de empezar esa segunda etapa, digamos que es de realizar cálculos y construir informes. Es la vista del modelo. ¿Qué es la vista del modelo? La vista del modelo me enseña cuáles son las relaciones entre las tablas. Y eso es extremadamente importante porque nosotros lo que estamos construyendo es un modelo relacional. Yo hice 4 consultas, ¿no? Una de calendario, una de clientes, una de factura y una de productos. ¿Por qué? Porque yo quiero ver los euros que yo facturé a lo largo del tiempo, por meses, por ejemplo, y por lo tanto yo tengo que relacionar con la factura de calendario a qué cliente y dónde estaba, y por lo tanto yo tengo que relacionar con la tabla de clientes y qué productos de qué categorías, por lo tanto yo tengo que relacionar eso con la tabla de productos, ¿vale? Eso es lo que se llama un modelo relacional, y ese modelo, como es sencillo, pues nosotros lo vamos a montar aquí muy fácilmente. Vamos a hacer lo que se llama un modelo en estrella, que es, en el centro yo tengo una tabla de datos, y colgada de esa tabla de datos, yo tengo las tablas de dimensiones que me van a permitir ver esos datos por cliente, por localización, por categoría de producto, por mes, por año, etcétera, ¿vale? Pero para eso yo necesito de esas relaciones. Él identificó automáticamente una relación. Él dijo, mira, yo creo que ese ID-PROD se relaciona con esa columna que hay aquí, que es la ID-PROD. Y eso es correcto. Ese ID-PROD es el ID de mi producto, que relacionado con mi tabla de producto me va a permitir luego saber cuál es el nombre del producto y cuál es la categoría y subcategoría del producto. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros también necesitamos, para poder ver las ventas a lo largo de los meses, una relación entre la fecha de registro de la factura y la fecha del calendario. Pues yo lo que voy a hacer es voy a arrastrar esto hasta aquí. Y si va todo bien, él me va a crear aquí una relación. Si hubiera algún problema, pues me saltaría algún mensaje de error. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, con ese mensaje de error, pues yo vería que a lo mejor me he equivocado. Estoy intentando conectar, no sé, el ID-PROD con la fecha y va a decir, mira, son datos diferentes, no tiene nada que ver, yo no consigo construir esa relación y yo vuelvo y reviso si estoy haciendo correctamente o no. Y luego, yo también tengo aquí un ID de cliente y aquí yo tengo también un código de cliente que probablemente él no identificó eso simplemente porque el nombre de la columna era diferente, igual que aquí. Si yo tuviera aquí de cliente y los datos realmente tienen sentido, pues él hubiera creado automáticamente esa relación, ¿de acuerdo? Pero como el nombre de la columna no es el mismo, pues no lo dice. ¿Vale? Entonces, vamos a recapitular grandes pasos. Nosotros hemos hecho una primera gran etapa que es conectar y tratar los datos, y eso me genera 4 tablas
completamente independientes entre ellas. ¿Vale? El siguiente paso, nosotros estamos en esa segunda gran etapa, que es realizar los cálculos, construir los informes y todo eso. Pero para eso, antes, yo tengo que pasar por aquí, por donde estamos. Es decir, yo tengo que pasar por esta etapa de revisar el modelo, porque es este modelo de datos, o lo que yo hice en el primer momento, fue tratar los datos de manera independiente en cada tabla. Pero para que mi modelo funcione correctamente, yo lo que necesito es que las tablas estén relacionadas. Por lo tanto, primer gran etapa, ¿no? Sí, primer gran etapa, perdona, no es lo que quería decir. Si yo termino esa primer gran etapa aquí en Power Query y doy en este botón amarillo y voy a Power BI, la primera tarea que tengo que hacer es venir aquí y arreglar mi modelo de datos y ver que ese modelo de datos está correcto y las tablas están correctamente conectadas entre ellas, porque si no, yo no voy a conseguir hacer mis cálculos. ¿Vale? Entonces, ahora que ya está todo bien, vamos a empezar a divertirnos, ¿no? Vamos aquí, yo ya tengo un buen modelo de datos, he visto que los datos tienen sentido, vamos, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta construir informes. Pero los informes vamos a necesitar de algunos cálculos, evidentemente, también, ¿no? Pero antes de nada, vamos a ver si eso tiene sentido. Vamos a ver si las relaciones del modelo tienen sentido. Nosotros tenemos aquí en la línea de factura, por ejemplo, el importe unitario. Ni siquiera es el dato que queremos. Ahora ya vamos a eso del tema de la necesidad de los cálculos y van a comprender perfectamente por la manera como está hecho ese origen de datos, por qué necesitamos de cálculos. Pero vamos a imaginar que eso no es el importe unitario, eso es el importe de venta, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Yo pincho aquí y él me va a decir, mira, tienes aquí una suma de un importe de ventas que es de 1.398.000 euros. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver ahora si funcionan las relaciones de mi modelo. Antes yo he dicho, mira, lo que yo quiero es ver eso a lo largo del tiempo. Para eso yo hice una tabla de calendarios. Pues vamos a ver entonces, vamos a arrastrar aquí en el eje X el nombre del mes. Mira, aparentemente eso tiene lógica. ¿Qué pasaría si yo no tuviera bien hecha la relación de mi modelo? Si yo no tuviera esa relación aquí, la voy a eliminar, solo para que vean la importancia de ese tema de las relaciones entre las tablas. Mira, él iba a decir, pues tienes 1.300.000 en todos ellos, porque yo no sé, yo no tengo idea de cuáles son los de enero, o cuáles son los de octubre, o cuáles son los de abril. Por lo tanto, viene todo así. Y aquí ya va un truco práctico para quien quiera trabajar con eso. Yo siempre que veo una cosa de ese estilo, antes de nada voy a ver las relaciones porque 99% es un problema de relaciones que faltan las tablas, ¿de acuerdo? Pero vamos a arreglar eso de nuevo. La fecha de registro de la factura con la fecha del calendario. Como yo tengo esa fecha de calendario, él me permite no solo enseñar las cosas por fecha, pero por cualquiera de las columnas de la tabla de calendarios. Y por eso yo he dicho, es importante tener una buena tabla, porque aquí yo ya estoy viendo eso. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver si funciona también muy rápidamente. Control C, Control V. Muy rápidamente, vamos aquí a ver si funciona, por ejemplo, con las categorías de... Categoría creo que era mejor. Eso. Bueno, sí, pues yo tengo aquí un 50% que serían servicios de consultoría, aquí son servicios de programación, aquí son licencias, bla, bla, bla. Por lo tanto, bien también. Vamos a ver una última cosa que es, vamos a montar aquí un mapita. No hace falta. Eso vamos a hacer después, cuando ya tengamos los datos. Vamos a hacer una cosa más rápida. Vamos a crear simplemente una tabla donde yo voy a poner mis clientes y voy a poner una vez más aquí el importe unitario de la venta. Bueno,
Eso parece que tiene aquí algún sentido. Esos números no están correctos, ahora vamos a ver por qué, pero ya tengo comprobado que mi modelo está funcionando. Por lo tanto, ahora yo ya puedo empezar a pensar en qué es lo que quiero ver. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Yo quiero ver las ventas, pero yo no tengo las ventas. Miren, yo lo que tengo aquí es cada línea de la factura, porque eso es una tabla de línea de factura, no es una tabla de factura. Cada línea de factura me dice, de este producto yo vendí una cantidad con ese importe unitario y he dado ese descuento. ¿De acuerdo? El descuento no es por unidad en ese caso en concreto. El descuento es un descuento global. ¿Vale? Por lo tanto, yo para calcular la venta, lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad por el importe unitario y luego quitar el descuento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo no tengo eso aquí en mis datos. Por lo tanto, yo lo que tengo es que crear lo que se llama en Power BI medidas. Y medidas se escriben en un lenguaje de programación que en un primer momento puede parecerse con Excel, ¿vale? Donde yo voy a realizar mis cálculos. Vamos a hacer algunos cálculos para crear algunos elementos gráficos que tengan un poco más de sentido. Eso, digamos que eran simplemente para ver que nuestro modelo funciona. Pero nosotros no tenemos aquí las ventas, eso no son las ventas. Yo lo que quiero son las ventas, ¿de acuerdo? Pues vamos, primero, voy a hacer un truco para separar las medidas, porque yo podría venir directamente aquí en mi línea de factura y crear nuevas medidas, pero eso no es una buena práctica, porque luego nos quedamos con medidas perdidas ahí por el... Piensen que las medidas son como funciones de cálculo en programación o son como macros en Excel, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es, voy aquí, ese botón que hay aquí es para que yo cree a mano una tabla pequeñita de datos. Pues yo voy a crear una cosa que voy a llamar medidas y no voy a poner nada dentro de ella. Y voy a crear las medidas aquí, de tal manera de que todas mis medidas están separadas de mis datos. ¿Vale? Yo vengo aquí y digo, mira, yo quiero una nueva medida. Y ahora estoy pensando, la medida correcta para que yo hiciera los cálculos aquí es algo compleja. Por lo tanto, vamos a dar por bueno que vamos a imaginar que lo que yo tengo en mi tabla de línea de factura, porque la gran mayoría de las líneas de factura que están aquí, perdona, la gran mayoría de las facturas, perdón, de las líneas, la cantidad es 1, ¿de acuerdo? Para hacer más sencillo, porque si no yo tendría que explicar un poco mejor la fórmula que iba a hacer, y eso es un webinar rápido, ¿no? Por lo tanto, no tenemos tiempo para eso. Vamos a pensar que ese importe unitario no es importe unitario. De hecho, vamos a cambiarle el nombre. Ese es el importe. ¿De acuerdo? El importe de la venta en cada línea de factura, independiente de la cantidad, vamos a ignorar la cantidad aquí. Nosotros lo que vamos a hacer es decir, eso es lo que costó cada una de esas líneas de factura. Por lo tanto, mi medida va a ser una medida muy fácil. Mis ventas van a ser la suma de la columna de importe menos la suma de la columna de descuentos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo pinché aquí con el botón de la derecha. Y digo, nueva medida. Él me va a abrir aquí una barra de fórmulas, igual que en Excel, como digo, y yo lo que voy a hacer es ventas igual a suma de línea factura importe menos suma de línea factura descuento. Muy bien. Ahora sí, yo ya tengo una medida que me permite ver las ventas a lo largo del tiempo. Vamos a dejar eso de lado y vamos a construir otra pantalla desde cero, aquí abajo, ¿no? Otra pantalla desde cero, donde vamos a ver un poquito mejor ahora esas ventas. ¿Vale? Primero, vamos a poner aquí un elemento gráfico que es una tarjeta,
para ver la totalidad de las ventas. Yo pincho aquí y arrastro aquí las ventas. Y me dice, mira, tiene 1,40 millones de euros en ventas. Pero alguien podría decir, mira, yo no me gusta ese tipo de formato, yo quiero ver las cosas bien. Bueno, pues aquí en este menú nosotros tenemos tres posibilidades, que es tres submenús, el menú de campos, el menú de formato y el menú de analítica, que ahora no importa. Aquí yo puedo decir, perdona, he ido rápido, demasiado rápido, Y yo quiero que no me enseñe ninguna unidad, yo quiero que me presente de esta manera. Y ya que estamos, y ya que el formato es una cosa importante, ¿cómo yo formateo eso correctamente? Pues yo pincho aquí y voy a decir que eso son euros y que yo quiero 0 casas decimales. ¿De acuerdo? Y bueno, y ahora ya que estamos, este tamaño de letra es demasiado grande, pues vamos a poner eso a 24. Muy bien, eso es para dar una idea de cómo nosotros vamos formateando nuestros elementos dentro de él. Bueno, ya que estamos, también podemos, solo por terminar, yo no me voy a entretener más con eso, pero si yo quiero, pues puedo poner aquí un título que se llame ventas y quito este de abajo. Y ese título. Pongo centrado con un color de fondo este azul, por ejemplo. Perdona, color de texto blanco, un color de fondo que puede ser este azul, por ejemplo, y ya está. Como podéis ver, esta es la manera como yo iré ajustando mi informe, ¿de acuerdo? Ahora, yo digo, bueno, esa es la totalidad de las ventas, muy bien, pero me gustaría también ver la evolución a lo largo del tiempo de las ventas. ¿Qué es un buen elemento para ver a lo largo del tiempo? Por ejemplo, puede ser un gráfico de este tipo, un gráfico de áreas. Pues yo voy a poner aquí mi gráfico de áreas. Así, y yo voy a arrastrar aquí entonces, por ejemplo, el nombre del mes, y yo voy a arrastrar aquí mis ventas una vez más. Y yo ya tengo eso aquí, que tiene algunas cosas raras, en este caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, hay importes un importe excesivamente grande para octubre y todo eso. ¿Por qué? Porque yo tengo datos en 2020 y 2021, la mitad de los datos en el final de 2020 y del 2021. Pues vamos a poner un filtro de fecha en esto y luego vamos a ordenar las cosas correctamente, ¿vale? ¿Cómo yo pongo un filtro de fecha? Vamos a poner un filtro de año. Yo puedo venir aquí a mi tabla de calendarios, clicar en año. Como es un valor numérico, él piensa que es un número, pero yo voy a decir, no, eso es un filtro. Y yo no quiero de esta manera, incluso, yo quiero un filtro que sea de esta forma. Así. Claro que luego yo puedo poner un estilo de formato mucho mejor. Aquí sí, yo ya tengo datos solamente del año 2021, pero sigo teniendo datos aquí en un formato raro, ¿no? Porque este formato de mes a mes, yo lo que quiero es de enero a diciembre. Bueno, pues, ¿cuál es el problema de los meses? Y eso es otra cuestión importante. Es que yo para hacer ordenaciones necesito de un índice para ordenar textos, ¿no? Por eso nosotros tenemos en nuestra tabla de calendarios este número del mes, porque entonces yo puedo venir aquí en el nombre del mes, ordenar por número del mes, y ahora yo digo que yo quiero una ordenación aquí por mes, ascendente, y ahora yo ya tengo aquí datos de enero hasta noviembre. ¿Por qué no me aparece diciembre? ¿Por qué no hay datos de diciembre de 2021? ¿Vale? Voy a copiar el formato de eso, yo me estoy quedando sin tiempo. Voy a enseñar una cosa más porque luego quiero hacer una publicación para que vean cómo vamos a llegar al ambiente. Vamos a hacer solamente una cosa más, que es, alguien podría decir, ah, mire, pero a mí me interesa ver la evolución a lo largo del tiempo. Ah, bueno, pues como yo hice antes
ahora nosotros podemos poner aquí las cosas que queramos, ¿no? Con esa información. Pues yo puedo hacer, por ejemplo, un gráfico que me diga las ventas, pues, no sé, por categoría, la subcategoría de productos, ¿no? Si yo vengo aquí a productos, subcategoría, y hago un gráfico de este tipo, por ejemplo, eso me va a dar una idea de cuáles son las subcategorías de productos donde yo más he vendido en el año de 2021. Atención a que cada uno de esos elementos es un filtro dentro del informe y por lo tanto yo tengo 634.000 euros de ventas en este año, pero si yo pincho aquí, él me va a decir, esta es la evolución a lo largo del tiempo de los servicios de programación, de las licencias es así, y de los servicios de consultoría es así. Hay una cosa muy importante en los modelos de Business Intelligence, que eso me da 5 minutos todavía para enseñar, que es las comparaciones a lo largo del tiempo son muy importantes. Por lo tanto, vamos a crear otra medida, ya que estamos, yo voy a eliminar esa columna del modelo, que no me hace falta para nada, para que eso me quede solamente con medidas. Voy a crear otra medida, que son las ventas en el último periodo en el mismo periodo del año anterior. Okay, eso es una demanda muy recurrente en modelos de Business Intelligence. Por lo tanto, vamos a llamar de LI, que es Last Year, ventas. Y para eso, nosotros vamos a utilizar unas funciones aquí de DAX, que es lo que estoy haciendo, en concreto, es calcular las ventas, pero aplicando un filtro a través de otra función de DAX que me dice, calcúlame eso para el mismo periodo del año anterior. Y la función es same period last year. Claro que si queréis entrar en más detalle, pues hay que ver en un curso un poco más amplio y también buscar más recursos en Internet. DAX tiene, igual que Excel, pues decenas de funciones, pues aquí hay cientos de funciones separadas por categorías. Y es de ahí de donde vamos a descubrir cuáles son las funciones que utilizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí la única cosa que yo tengo que decir es cuál es mi fecha del calendario. Y yo ya tengo aquí mis ventas del último año. ¿Vale? Vamos a ver si eso tiene sentido. Vamos a crear una tabla aquí abajo. Yo voy a arrastrar aquí el nombre del mes, las ventas y las ventas del año anterior. Voy a perder aquí 15 segundos para formatear también adecuadamente las cosas. De hecho, yo considero que es extremadamente importante los temas de formatos, porque como estamos hablando de que vamos a montar informes que tienen muchos gráficos, muchas páginas, muchos números y todo eso, la cuestión de la limpieza del informe es extremadamente importante, en mi opinión, para que se lea de la mejor manera posible, ¿no? Por lo tanto, vamos aquí simplemente poner eso a euros una vez más, poner eso aquí a 0, y yo ya voy a tener aquí las ventas en el año anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que eso me dice? Eso me dice que cuando yo estoy en 2021, mis ventas a lo largo de los meses son esas y suman 634.000 euros, y en el año anterior empiezan en julio, porque yo no tengo datos anteriores a eso, y los números son esos. Si yo pasara aquí a 2020, ¿qué pasaría? Eso es dinámico, evidentemente, ¿no? Entonces, si yo pinchar aquí en 2020, lo que está aquí como año anterior pasaría a ser las ventas y el año anterior pasaría a ser 2019. Vamos a ver si es verdad. Aparentemente sí es verdad, porque ahora yo tengo solamente de julio a diciembre de 2020, porque son los mismos 763, y no tengo nada en 2019, porque no tengo datos para 2019. Pero eso significa que ese informe es perfectamente dinámico a lo largo del tiempo. Yo puedo navegar a lo largo del tiempo y ver realmente, cuál es la evolución, ¿no? Vamos a crear solamente una medida rápida más aquí, que es la variación.
es... Esa es la variación. Vamos a hacer directamente ya. Yo simplemente estoy haciendo aquí una variación en porcentaje de las ventas de un año al otro, simplemente para que pueda enseñar una última cosa. Como pueden ver aquí, pues hay una caída en este mes, una subida en esos 2 meses. Eso yo formateo aquí como un porcentaje. Yo puedo también luego poner un formato condicional en esta tabla para ver eso de manera más, más práctica, ¿no? Yo puedo poner aquí, por ejemplo, pues un formato condicional de color de fondo. Y puedo hacer una cosa de ese estilo, donde yo veo claramente dónde tengo variaciones positivas y dónde tengo variaciones negativas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es, en definitiva, lo que yo puedo hacer, que es transformar, digamos, datos en información, es lo que decíamos, ¿no? Y con eso nosotros hemos terminado. Vamos a imaginar que hemos terminado con esa parte de la realizar cálculos, construir informes. Ese es el informe que nosotros queremos construir, los cálculos que queremos, estoy feliz con eso. Y ahora, pues yo lo que quiero es, he transformado datos en información, como decía, es decir, yo aquí lo que tengo es una tabla que tiene 2.296 filas con datos de este tipo. Es difícil realmente utilizar eso como base para ver si el negocio está yendo bien o mal. Pues yo ahora mismo lo que tengo es un informe que me permite ver la evolución a lo largo de los meses, y yo veo que enero y febrero fueron aquí, marzo fue un gran mes, a partir de septiembre estoy perdiendo ventas, por lo tanto hay que hacer algo aquí, y en comparación con mis principales productos son esos. Yo puedo geolocalizar mis clientes si quisiera. Si tuviera tiempo, es tan sencillo como poner aquí un gráfico de mapas, ¿vale? Y yo puedo ver también esta parte que es extremadamente importante, que es ver la evolución de las cosas. ¿Estamos yendo a mejor o estamos yendo a peor? Esa es una de las grandes cuestiones, ¿no? de la gestión. Vamos a imaginar que nosotros tenemos eso cerrado, es el informe que queremos y todo eso. Muy bien, pues yo lo que voy a hacer ahora entonces es guardar eso aquí mismo en el escritorio, webinar. Y lo que yo voy a hacer, como yo dije en el principio, yo no voy ahora mismo coger ese fichero y mandar por email a nadie. Yo lo que voy a hacer es publicar ese fichero en la nube de Power BI, en el servicio de Power BI, porque es ahí donde la gente va a poder utilizarlo. Hay la cuestión, ¿cómo yo publico? Yo publico con este botón de publicar aquí. Es tan sencillo como eso, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Es ¿dónde va a parar? Va a parar donde yo tenga mi login hecho, y yo tengo mi login hecho en Alxia. Por lo tanto, yo voy a publicar mi informe y él me va a decir, mira, ¿dónde quieres publicar? Yo voy a publicar aquí mismo, en mi área de trabajo. Él publica. Obviamente, si hubiera algún modelo ya previamente publicado, me diría, mira, ya hay un modelo, ¿quieres sobreescribir el modelo? Yo le voy a decir que sí, y ahora yo puedo. Aquí yo voy a Internet ahora mismo, voy a hacer el respectivo login con la misma cuenta, evidentemente. Y voy a ver mi informe ya en la herramienta de explotación de la información, ¿vale? Por lo tanto, yo utilicé
el Power BI Desktop para construir este informe, para conectar a los datos y todo eso. Y ahora aquí yo tengo el informe que yo publiqué con todas las páginas, con todos los filtros y todo eso. Y digo, no, yo no quiero ver 2021, quiero ver 2020. Muy bien, aquí está. Si yo quiero ver 2021, pero solo los servicios de TI, pues la evolución es esta. Y han caído en relación al año anterior. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la herramienta de explotación de la información que van a tener los usuarios finales, y eso va a estar luego dimensionado perfectamente para ordenadores, para tablets, para teléfonos móviles. ¿Vale? Por lo tanto, la manera de explotar, digamos, aquello que yo construyo es venir aquí a partir de ahora. No es en el fichero, es en powerbi.com, donde yo hago login dentro del tenant de mi empresa. Por finalizar, yo digo, bueno, pero yo no hice todo eso solo para mí, yo hice también para otras personas. Pues yo vengo aquí a compartir, y si yo escribo aquí que Aurora también tiene derechos de acceder a la información, y también Damián tiene derecho a acceder a la información, pues yo simplemente voy a enviar un vínculo donde ellos van a recibir este vínculo, y eso va a aparecer, se envió, y eso para ellos pasarán a tener acceso a través de, perdón, a través de la parte aquí de compartidos conmigo. Yo no tengo ninguno compartido porque nadie me ha compartido nada, pero tanto Aurora como Damián ahora ya tendrán ese informe y tendrán total acceso. Si yo quiero restringir accesos, pues también tengo la posibilidad en la parte de programación de restringir el acceso a ciertas partes del informe. ¿De acuerdo? Pero este es el proceso, digamos, de publicación y luego de explotación de la información. ¿Vale? Yo no tengo tiempo para más. Podría hacer mucho más, aquí enseñar mucho más cosas, pero ese webinar, la idea era ver un poco la manera práctica de cómo podemos partir de unos datos que están en un sistema de origen, un ERP, y llegar a una herramienta, a un informe, digamos, que pueda ser utilizado por varias personas dentro de la organización para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Claro que lo que nosotros hicimos de esos cálculos fueron cálculos muy sencillos, ¿no? Cuando queremos cosas un poco más complicadas, pues tenemos la posibilidad de escribir fórmulas extremadamente complejas y sacar KPIs o indicadores realmente muy interesantes, y evidentemente pues el esfuerzo de formato para los informes tiene que ser superior a lo que hemos hecho aquí, ¿no? Evidentemente, pero las potencialidades de la herramienta son muy grandes para eso también. Se pueden construir informes realmente potentes. Un último apunte para terminar. Eso todo tiene sentido si funciona a lo largo del tiempo. Para funcionar a lo largo del tiempo sería bueno tener actualizaciones automáticas, ¿verdad? Para no tener que estar ahí pinchando en las cosas. Pues si yo vengo aquí a mi área de trabajo, filtro por los conjuntos de datos y vengo aquí, en este botón, yo puedo, una vez que yo edite las credenciales, yo puedo venir aquí y programar actualizaciones automáticas para que los datos se actualicen todos los días por la noche, por ejemplo, o una vez a cada 2 horas, o una vez a la semana, o lo que sea. Eso es lo que nos va a dar la seguridad de que la información está actualizada y está correctamente presentada. ¿De acuerdo? Aurora, yo creo que agoté hasta el último segundo. No sé si...